Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Cava Digital, ahora en la versión en video. Y bueno, pues como ya saben, todos los domingos transmitimos el programa que lanzamos en radio, pero bueno, con el video original del programa. Y bueno, pues ahí le echamos un poco de ganitas y tratamos de ilustrar algunos de los comentarios que hacemos. eh, um, y espero que les gusten a todos. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo maravilloso del vino, que es el vino de Italia, en donde pues la verdad es que es súper complejo, súper dinámico. Ustedes van a ver los comentarios que nos hace Mauro Coppe, que es un winemaker italiano que reside aquí en México, y que bueno, van a descubrir que el vino que vamos a catar hoy pues lo hace él exclusivamente para el mercado mexicano y bueno, pues obviamente lo hace en función de la experiencia que ha tenido aquí en México, y a mí se me hizo sensacional. Todos hemos estado en la búsqueda, bueno, constantemente estamos en la búsqueda de encontrar vinos que tengan pues una gran relación beneficio-costo o costo-beneficio, en la que tratamos de encontrar vinos que sean pues relativamente económicos, pero que tengan una gran calidad. Y yo creo que este es uno de ellos. Tutto Bene, eh, vamos a descubrir que es un vino muy bien hecho, muy bien elaborado, pero a un superprecio. Y yo creo que esto es lo que finalmente buscamos todo el tiempo, ¿no? No digo que sea el único, pero por supuesto, pues este sí es una gran alternativa. Entonces, pues bueno, en ese andar vamos a tratar de caminar para descubrir cómo desenredar el mundo del vino de Italia, que la verdad sí está complicado, pero yo creo que está muy divertido. Yo espero que este programa sea del agrado de ustedes. Eh, la verdad es que nosotros nos divertimos mucho. Mauro wow, es un tipazo, es una enciclopedia del vino italiano y la verdad es que hay mucho que aprender. Obviamente en una hora no vamos a aprender todo lo que se tiene que saber del vino de Italia, pero sí nos vamos a dar una idea de su complejidad y yo creo que ese es un buen principio. Obviamente escogimos tratar de platicar un poco del vino de la Toscana, que a lo mejor hubiera sido más fácil trabajar otra región, pero bueno, pues bueno, nos metimos a lo complicado y la verdad es que resultó un gran programa. Fabi además pues trae una sorpresota que a mí se me hizo sensacional. Tiene que ver justamente con la región de ahí mismo de Italia, lo que nos trae y la verdad es que está padrísimo también. Entonces, bueno, digo ya, sin más preámbulos, vamos a arrancar y espero que les guste el programa. Por favor, mándenos sus comentarios, aquí voy a estar, los voy a estar contestando. Y por supuesto, cuando se encuentren el video, compártanlo, denle like. Y bueno, pues obviamente todo será bienvenido y les agradecemos mucho que anden con nosotros. Bueno, va, arranca el programa. Gracias. Cava Digital Radio. El maravilloso mundo del vino en 60 minutos. Únete al equipo de Cava Digital en esta aventura continua de descubrimiento. Soy Ignacio Martínez y comenzamos. Amigos de Cava Digital, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa en donde hoy vamos a irnos hacia los vinos de Italia gracias a nuestros invitados. Por un lado está Gastón Juárez. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bienvenido, bienvenido. Hola, Joana. Y tenemos a un winemaker italiano que es Mauro Coppe. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas noches. Bienvenido. Y por otro lado me acompaña desde Ixtapa Joana Vallejo. ¿Cómo estás, Joe? Muy bien y feliz con este programa que soy fan de los vinos italianos. Súper.
Sí, hoy vamos a disfrutar vino italiano. Y bueno, pues hoy no nos puede acompañar directamente Fabi Castellanos. Sí, por supuesto, nos hizo su columna de El vino y la cultura popular, así que vámonos con ella. El vino y la cultura popular con Fabi Castellanos. Muy buenas noches, queridos amigos de Cava Digital Radio. Hoy les traigo una historia que me recomendó una de mis amigas, Patti Landeta. La verdad, me interesó mucho y les voy a contar de Pitágoras. A Pitágoras, pues la mayoría lo conocemos porque nos atormentaba su teorema cuando íbamos en la escuela. Y bueno, pues además de ser un filósofo, fue uno de los matemáticos más destacados de la antigüedad. Y una de las cosas bien interesantes que tuvo en su vida fue que de Grecia, porque él nació en la isla de Samos, emigró a lo que se llamaba la Magna Grecia, y la Magna Grecia eran las colonias. Entonces, una de las colonias más famosas era en el sur de Italia. Y él finalmente se fue a vivir a una ciudad griega en lo que ahora es Calabria, en Italia, que se llama Crotona. Y allí en Crotona fue cuando fundó su escuela pitagórica, en donde pues básicamente era como una secta, era filosófica, era de matemáticas, pero al final del día también lo que tenía es que era incluyente. Había mujeres, la mayoría eran hombres, pero sí había mujeres, y fue donde básicamente se cree que hizo todos sus estudios de matemáticas. Algunos historiadores consideran que la historia de Pitágoras también es la historia de sus discípulos. Posiblemente no todo lo que se dice que es parte de lo que Pitágoras nos dejó fue específicamente desarrollado por él. Al final del día, varios de sus alumnos también desarrollaron otras cosas, y como pues pertenecían a la escuela de Pitágoras, todo el mundo cree que fueron desarrolladas por él. Bueno, pero hoy les voy a platicar de uno de sus inventos muy divertidos. Es la copa de Pitágoras, o también se le llama la copa de Tántalo o la copa de la justicia. Es una copa que a simple vista pues se ve como una copa de cerámica, pero tiene una especie de barra en el centro y una línea que está marcada en el interior. En teoría se supone que si llenas la copa hasta la rayita, no hay ningún problema, le pones hasta la rayita y te lo tomas. Esto es para que pues tomes la cantidad correcta y puedas distribuir el vino con tus amigos de manera correcta y justa. De hecho, Pitágoras en teoría se supone que lo compartió con sus discípulos, y hubo alguno que decidió ponerle más de la rayita. Y esto es pura física y pura hidrodinámica. En el caso de que te pases de la rayita, que te sirvas más, quieras ser muy codicioso con el vino, al subir, ¡pum!, se vacía la copa y ni sabes por dónde, ¿no? Digo, obviamente, sí puedes verlo porque tiene un agujerito en la base. Y esto funciona como un sifón, tal cual como funcionan el día de hoy los excusados de nuestras casas. Entonces, esta copa está genial porque puedes hacerle una broma a tus amigos. Sinceramente, yo creo que fue parte del sentido del humor de Pitágoras, o una forma de enseñarles una cuestión, una moraleja. Dividir de manera correcta o justa entre todos una ánfora de vino, pues yo creo que era algo muy loable para Pitágoras, pero a mí se me hace muy divertido. Yo creo que lo puedes hacer de manera como broma. Estas copas se venden actualmente todavía en Grecia, sobre todo en Creta, pero las puedes pedir por Amazon y hasta puedes armar la tuya. Hay un montón de historias de cómo hacerlo con cosas que tienes en tu casa para demostrar esto. Incluso en algunas escuelas he visto que hasta a los niños les enseñan a hacer una copa de Pitágoras para entender el funcionamiento de los vasos comunicantes y un poco de la parte de la física de la hidrodinámica. Pero bueno, les voy a platicar. Todo eso lo dejó Pitágoras en la zona de Crotona, y hay algo bien interesante también que ocurrió por allá. Pitágoras se casó y
su hija, una de sus hijas, bueno, se casó con una mujer que se llama Teano, y Crotona es famosa la ciudad, aunque pues es una de las zonas más al sur de Italia, cerca de Sicilia. Está, digamos, en lo que sería la suela de la bota, la parte frontal, no el tacón, sino la suela de la bota, ahí es donde está Crotona. Y hay un hijo de Crotona que es súper, súper famoso, se llamaba Milón de Crotona, y en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad él ganó durante 6 competencias seguidas, 6 eventos olímpicos seguidos en la parte de lucha. Lo consideraban un superhombre. Lo compararon con Hércules de la mitología griega. Entonces, este Milón de Crotona se casó con una de las hijas de Pitágoras, y se decía que parte de su fuerza era porque se tomaba 10 litros de vino de Crotona al día. Imagínense, y el vino de Crotona era muy bueno, tan bueno era que ese era el vino que les daban de premio a los campeones olímpicos de la antigüedad. De ningún otro lado, era vino de Crotona, y actualmente existe todavía el vino, se sigue fabricando el vino que se le daba a los campeones olímpicos de la antigüedad, es el vino Syrah, que es actualmente el más famoso, es el rosso de uva Gaglioppo. Pero en la antigüedad yo no sé si era un tinto nada más o había de otros tipos. Sin embargo, bueno, este vino tinto de uva Gaglioppo es el que Milón, en algunos lugares se le conoce como Milo, e incluso ese personaje tan famoso que tomaba vino por litros todos los días y era súper fuerte, hoy lo conocemos, o cuando menos mi generación lo conoce, porque había una bebida sabor chocolate que se llamaba Milo y fue inspirada en este Milón de Crotona, que fue yerno de Pitágoras y que fue campeón también de tomar vino, no nada más en la lucha, sino campeonísimo de tomar 10 litros diarios de vino para ser súper fuerte. Eso en la actualidad no creo que esté permitido, y obviamente ¿quién aguanta 10 litros de vino al día? Solo un superhombre. Así que bueno, hoy les dejo estas historias. Busquen cómo hacer su copa de Pitágoras o pídanla a Amazon y jueguenle una broma a sus amigos. La verdad es que está súper, súper divertido hacerlo, comprobarlo en casa. Es una manualidad que pueden hacer nuestros escuchas que tienen hijos pequeños, no con vino, háganlo con agua porque si no van a hacer un salpicadero, y diviértanse un ratito con un experimento de ciencia que al final del día nos deja uno de los grandes matemáticos de la historia. Muchas gracias, queridos amigos de Cava Digital, nos vemos la próxima y ¡salud! Amigos, ya estamos de regreso. Fabi, mil gracias. La verdad es que Pitágoras era genial. Y bueno, pues obviamente vámonos a esta misma región de allá de Italia, donde él vivió. Y para ello, Mauro, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos. Fíjate que me gustaría muchísimo tratar de hacer algo práctico para la gente, para que puedan entender el vino de Italia. El vino de Italia, pues bueno, hay que entender, principal productor de vino del mundo. La mayor cantidad de cepas autóctonas que tiene un país están en Italia. Y bueno, pues en los últimos 50 años se dieron ciertas controversias alrededor porque obviamente productores italianos quisieron adoptar cepas internacionales que ya estaban tomando mucha fuerza, principalmente francesas, como la Cabernet Sauvignon o la Merlot o etcétera, ¿no? O sea, vaya, diferentes cepas que empezaron a plantarse en Italia. Y de repente pues empezó, no un caos, pero sí el tratar o la intención de poder organizar la legislación italiana, y creo que hasta la fecha se siguen dando pues muchos cambios
yo creo que si se podría definir con alguna palabra el vino italiano es dinamismo, ¿no? Y bueno, pues hoy me gustaría, si es posible para ti, que nos trataras de ayudar a entender por dónde caminar en el vino italiano. ¿Cómo ves, Mauro? La cuestión es que el vino italiano también se exprime de maneras muy diferentes, porque vamos de Sicilia a Valle d'Aosta, por ejemplo, en donde adoptaron uvas hasta de Suiza, que es una de ellas, la Fumín, por ejemplo, son vinos muy ácidos. Entonces hay una variedad impresionante de vinos. Tanto que en Italia los mismos italianos no son regionalistas en los vinos, son zonistas, porque hay demasiadas cepas. Entonces, muchos italianos conocen, digamos, consumidores normales, conocen nada más el vino de su pueblo o de los pueblos alrededores. Viajas 50 o 70 kilómetros afuera y ya no conocen otros vinos prácticamente, hablando de consumidores. Una cuestión, digamos, de las denominaciones y todo esto, los motivos no son muy simpáticos, ¿no? Son cuestiones de intereses, desafortunadamente, cosa que se marca en todo el mundo. Me gustaría contarle una anécdota, un hecho. El vino está lleno de cuentos, de fábulas y de cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una uva que se da muy bien en Italia, que pero no está reconocida ni legalmente, que es la Carmenere. La Carmenere, cuando se produce en el Friuli Venezia Giulia, por ejemplo, que es en el norte de Italia, es una gran uva. ¿Cómo llega la Carmenere en Italia? Creen que es un subtipo de la Cabernet Franc. Entonces, plantan, así llega de Francia, unas plantitas mezcladas en la Cabernet Franc. Entonces, cuando ya sale el mecanismo del ADN, de conocer las vides, dicen, esto no es Cabernet Franc, no es un subtipo, es un tipo completamente diferente, que es la Carmenere, que repito, se da muy bien. ¿Qué pasa con el consorcio del Cabernet Sauvignon? Que la Carmenere entra químicamente como Carmenere, porque le hace un estudio a las uvas y es Carmenere, y milagrosamente sale como Cabernet Franc. En la etiqueta le ponen Cabernet Franc, obviamente, y el vino sí es Carmenere. Entonces, en las denominaciones, esta es una anécdota, pero hay muchas cosas de este tipo. Con el Prosecco, por ejemplo, que es un vino que es muy de moda ahorita, está pasando un poco lo mismo. No exactamente como la Carmenere, pero ¿qué pasó con el Prosecco? Es un vino que es tanto de moda, se vende tanto, que ampliaron prácticamente la DOC del Prosecco, y en donde se hace Prosecco mejor es prácticamente tiene DOCG, es denominazione di origine controllata e garantita. Las denominaciones del vino en Italia empiezan allá por el año 1200, más o menos 1230, algo así. Y en 1963, en especial, hay, digamos, un parteaguas también con las denominaciones, digamos, nacen algunas denominaciones, pero sí es complicado porque Italia tiene una cantidad, como mencioné, tan grande que, por ejemplo, hay especies que se están desapareciendo. Aquí son demasiadas. ¿Qué pasa en el cultivo de la vid? Si tú cuando cultivas una vid, una uva, prácticamente, un tipo de uva, no cultivas mínimo cierta cantidad, del punto de vista mecánico, de producción del vino, de comercialización, etcétera, prácticamente no es viable. Entonces hay muchas uvas que desaparecieron por este motivo. Pero hay uvas, menciono una en especial, hablando de tipología de vino, que les aconsejo si se van a topar con este vino. Hay un vino que se llama Colorino, una uva que seguramente la oyeron nombrar porque es parte del Chianti. El Colorino es una uva semisilvestre. En consecuencia, la uva cuando es semisilvestre, ustedes bien saben que el granito es chiquito, entonces el rendimiento es muy bajo, entonces el costo es muy elevado.
El colorino se usaba para darle color al Chianti, porque la Sangiovese es una uva, digamos, bastante clara, el vino, el que se produce con uva Sangiovese. El colorino se usaba para pintar el Chianti. Pero si ustedes prueban el colorino en pureza, es un vino que cuando yo lo tomé, yo soy muy emocionado, yo me emociono mucho con el vino, soy muy apasionado de vino. Entonces, como que hay gente que como que me agarra la onda. En una feria, cuando lo probé, me emocioné tanto, me gustó tanto, que el dueño de la vinícola me dijo, mire, tengo una botella nada más de este año, de la cosecha de este año nueva, la acabo de embotellar y se la voy a regalar. Es muy raro que te regalen una botella de vino en una feria. Lo que pasa es que sí me emociona mucho este vino, y el colorino, por ejemplo, es un vino muy interesante, es un vino de larguísimo añejamiento, que son raros los vinos en Italia con estas características, y es interesante. Ahora, hablar de vinos interesantes en Italia, pues en el Vinitaly, nada más de super vinos, te tardarías como 2 o 3 meses. Porque hay vinos hechos de una forma, de la otra, que la uva la aplastan con las pestañas, muchas formas de hacer el vino, y se inventan muchas cosas, ¿no? Hay hasta vinos que hacen un racimo de uva nada más por cada planta. Entonces hay muchas tipologías. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora, sí, Gastón, perdón. Les comparto, yo estuve hace 2 años en Vinitaly, no terminamos en 3 días de ver la feria. Les compartiré es una feria que yo creo que para todos los fans de vino debiéramos de estar algún día en esta feria, ¿no? Sí, y llévate un patín del diablo eléctrico. Caminas, no, de verdad no tienes idea. El día que estés te vas a acordar de este comentario. Al final te arrastras. Pero espero que sea de cansancio, no por todo el vino que hayas probado. Por las 3 cosas. De las 3. Ok. Ahora, mira, por supuesto, tú ahorita mencionaste las DOCGs, que yo creo que es digamos, en este momento es la máxima categoría que se otorga en la legislación italiana a los vinos italianos. Tenemos 75 DOCGs, según entiendo. Entonces, tú lo que aconsejarías, porque hoy vamos a probar un vino que no es DOC, no es DOCG, de hecho no sé si es indicación geográfica, y bueno, pues por supuesto, ahí es donde se complica todo, ¿no? Porque vamos a probar un vino que, amigos, está sensacional, que por supuesto, pues bueno, tiene su propia historia y que la vamos a platicar con nuestros amigos, porque por supuesto hay que considerar que aun cuando no es de OCG, es un gran vino. Y bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos al primer corte y regresamos con Joana Vallejo, sommelier a la carta, y de ahí seguimos platicando con Mauro y con Gastón acerca de los vinos italianos? Regresamos, amigos. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. No te muevas, en Promo Estéreo tenemos la mejor programación para ti. Promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. Sommelier a la carta con Joana Vallejo. Oigan, pues obviamente vamos a tener que dejar que Mauro y Gastón nos sigan inundando del conocimiento que tienen de Italia. Yo quiero traerles a colación un tema que ya hemos mencionado varias veces sobre los estilos de vino o las 2 facetas como más comunes que existen de vino,
que es el vino de Nuevo Mundo y el vino de Viejo Mundo, ¿no? Creo que este tipo de juicios, ¿no? Este tipo de juicios que damos nosotros diario sin querer al vino, pueden ser formales, cotidianos, marcan estas filosofías. Por ejemplo, los vinos de Viejo Mundo serían, a grandes rasgos, los vinos que provienen de países con conocimiento ancestral respecto al vino. O sea, Francia, por supuesto, Italia, Portugal, España, Alemania, Grecia, Israel. Imaginen esos países que tienen siglos y siglos haciendo vino. Por otro lado, pues cuentan con legislaciones, algo muy importante, porque, por ejemplo, en España es el Consejo Regulador, en Francia la INAO. Estas legislaciones se encargan de limitar, controlar, ordenar y ver que realmente se cumpla con todo lo que ya se dijo. A ver, por ejemplo, en la Toscana no se puede sembrar, no puedes llamar a tu vino Toscana si no se hace con la cepa Sangiovese, y si sí quieres ponerte muy rebelde, pues entonces tienes que estar en una franja muy específica para que te puedan tomar en cuenta y a lo mejor hasta te conviertas en un súper toscano, pero sí hay parámetros, sí hay legislaciones. Incluso te miden rendimientos máximos que deben alcanzar tus viñedos, tiempos en barrica específicos. ¿Qué te puedo decir? He escuchado hasta que te miden la maduración de la uva antes de cosecharla, cuáles legislaciones pueden entrar en la denominación de origen, y bueno, muchas cosas. Otra cosa muy importante que deben de tener los vinos de Viejo Mundo es que las etiquetas, o bueno, que encontramos normalmente, es que las etiquetas de las botellas de Viejo Mundo no especifican toda la información que a lo mejor como nuevos consumidores o como consumidores mexicanos, o sea, de Nuevo Mundo, estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que diga región tal, cepa tal, maridaje perfecto con tal, temperatura de servicio y bueno, todo, ¿no? En las botellas de Viejo Mundo es muy atípico que encontremos este tipo de información y tiene toda una filosofía de justificación en la que el consumidor, nosotros como consumidores debemos de saber leer o saber si la denominación de origen que estamos comprando, por ejemplo, la Toscana, esta solamente permite sembrar la uva Sangiovese en tinta o es la principal. Entonces, pues, tenemos que saber consumidores que seguramente será un vino de esta cepa. Es algo bien interesante. Yo sé que de pronto, o si a lo mejor dice crianza, pues no te va a decir cuánto tiempo en barrica, ¿no? Estamos acostumbrados en vinos de Nuevo Mundo, en mexicanos, que dice 12 meses de barrica, roble francés de primer uso, casi todo. Y aquí te dice crianza, ¿ok? Y tú lo que tienes que saber es que dependiendo de dónde está tu vino, crianza significa algo muy particular, cuánto tiempo en barrica, incluso el tipo de madera que se puede usar. Y por último, pues un tema que yo creo que está cambiando, bueno, es que los vinos de Viejo Mundo no están hechos para consumo inmediato necesariamente. Entonces, de pronto compramos una botella que dice 2017, 2018 o 2016, y la realidad es que es común encontrarnos con botellas que son bebés. Entonces, los abrimos y como consumidor no los entendemos. Decimos, es que no me gustó, o sea, mucha acidez. Es en realidad que nos estamos tomando un vino todavía bebé, un vino que la bodega esperaría que tú como consumidor llegaras a casa y lo guardaras otro tiempo más. Esto empieza a cambiar cada vez, pero les estoy diciendo como grandes rasgos que dividen las filosofías de Viejo Mundo y Nuevo Mundo. La finalidad del estilo de Viejo Mundo es exaltar el terruño de la región. En realidad es algo hermoso. Y los wine lovers, cualquier wine lover, cualquier especialista, tiene que saber de Viejo Mundo. Es como la parte en la que más estudiamos, la más compleja. En el caso de Italia, bueno, no puedo ni empezar a desglosar. Siempre tienes que estar actualizándote. Yo conozco Sicilia en la parte de producción de vino, y me acuerdo que todo lo que yo creía de Sicilia, porque lo estudié en la escuela, pues no, o sea, ya estando ahí me di cuenta que era otra cosa muy diferente a la que yo me imaginaba. Hablando de los vinos de postre que decía Mauro, yo me impresioné con los pasitos sicilianos, me impresioné con los marsalas, los famosos vinos de meditación que tienen ellos, que se lo pueden tomar en la tardecita sentados, y de verdad hay muchísimos rituales alrededor del vino dulce. Por otro lado, nosotros como mexicanos ubicamos Nero d'Avola
como la cepa siciliana, y en realidad para ellos el Nero d'Avola era la cosa más, pues más económica, de calidad más sencilla, y los blancos, por otro lado, eran verdaderas joyas bebibles, que aparte maridaban tan maravilloso con su gastronomía, que por supuesto es muy mediterránea. Entonces, pues sí, o sea, Italia, más de 800 variedades autóctonas. Ya me estoy yendo mucho a Italia porque de verdad tengo una pasión por el vino italiano, y les resumo rapidísimo. Los vinos del Nuevo Mundo básicamente provienen de países con reciente cultura del vino, como México, Estados Unidos, Australia, Brasil, Uruguay. Pensemos todos estos países nuevos que no tenían esta cultura ancestral de hacer vino. No cuentan con legislaciones, por supuesto. Yo lo veo mucho en Chile, por ejemplo. Chile vemos muchas botellas que dicen reserva, pero en realidad un vino en Chile que dice reserva no significa que tenga 36 meses de guarda, como a fuerzas en La Rioja. Si dice reserva, sabemos que tiene 36 meses de guarda en barrica, al menos. Las etiquetas de las botellas de Nuevo Mundo explican prácticamente todo lo que tú necesitas saber para que entiendas el vino. Maridaje, temperatura de servicio, cuánto porcentaje de cada uva, el tipo de madera, todo se facilita drásticamente, la verdad. Los vinos de Nuevo Mundo están hechos para consumo inmediato. O sea, yo a la fecha no conozco una bodega de Nuevo Mundo que de verdad tenga la filosofía de cómprate este vino y guárdalo 10 años y estará fantástico. O sea, te lo venden y sabemos que el vino a lo mejor no estaba listo, pero no te van a decir, y probablemente muchas veces el vino ya está listo. Entonces hacen vinos para consumo inmediato. La finalidad de Nuevo Mundo pues todavía es ser llamativos, es seducirte, y por supuesto es lograr posicionarse entre la lista de los países emergentes de producción de vino y propiciar su venta. Pero bueno, creo que ya les dije muchas cosas alrededor del vino de Viejo Mundo y Nuevo Mundo. ¿Con cuál estilo se identifican? Yo creo que con los dos, pero definitivamente Viejo Mundo es apasionante. ¡Qué maravilla! No, por supuesto. Yo creo que Viejo Mundo pues para mí es la cuna del vino, y no que no se estén haciendo bien las cosas. Digo, los vinos australianos son sumamente reconocidos. Por supuesto, los del cono sur de América, tanto argentinos como chilenos, pues también, por supuesto. Pero esto no quiere decir que, a final de cuentas, yo creo que no dejamos de hacer comparaciones, ¿no? Con los Burdeos o con los vinos de la Toscana, en este caso, y bueno, pues por supuesto que son referente para todo mundo. Y el tratar de meterse o adentrarse en el mundo del vino italiano, yo creo que es de lo más complejo que hay. O sea, yo creo que mucho más incluso que el vino francés. ¿Qué opinas, mi querido Mauro? Sí, se tocaron temas importantes. Hay un par de puntos que se tocaron. La cuestión de la añejabilidad del vino. Lo que pasa es que anteriormente la técnica de vinificación eran burdas, y en algunos países todavía no hay mucha tecnología. Un vino se puede añejar también en virtud de su vinificación y su filtrado. Hay técnicas de filtrado ahorita que son tan buenas que mantienen digamos las características del vino, no alteran el vino, y el vino tiene una vida mucho más larga que hace 20 años, por ejemplo. Yo acá en México he tomado vino, o he tomado vino, digamos, argentinos, etcétera, y percibo que los vinos sí le falta cierta técnica de vinificación, son de alguna forma burdos. Una de las técnicas para que un vino dure más tiempo, la menos noble y la que se usaba mucho anteriormente, era añadir sulfitos al vino. El vino ya tiene sulfitos por su naturaleza, ya lo sabemos, pero hay ciertas empresas que le añaden sulfitos, y entonces el vino es más añejable. Pero el sulfito desafortunadamente no es muy bueno para la salud, especialmente para la gente que fuma, porque el fumador percibe más en boca el sulfito del vino. Otra cosa de las etiquetas
Lo que pasa es que hay países en donde ya hay mucha cultura del vino, entonces no es necesaria tanta información, y justamente en el Nuevo Mundo le ponen mucha información por esto. Con respecto a la pregunta específica que me hiciste, sí, Italia tiene una complejidad increíble, y aparte hay uvas que son cruzadas. Yo, bueno, de niño llegué a hacerlo. O sea, prácticamente mi papá me enseñó a plantar la vid, y se corta el palito y se le pone una cuña de otra vid prácticamente, y haces una vid con dos. Entonces tú puedes hacer crear la uva que tú quieras prácticamente. Entonces, imagínate la mezcla, ¿no? La misma Sangiovese es realmente, no nació como Sangiovese. La Sangiovese, que es tan famosa, nació con la unión de dos vides, que es la Ciliegiolo y la Montenuovo, me parece. La Montenuovo es de Calabria, y la Ciliegiolo es una uva de Toscana, por ejemplo, ¿no? Entonces también, debido a este cruce de vides que se han hecho, prácticamente también hay más variedades. O sea, ya hay muchas variedades autóctonas. Imagínate luego con las cruces, ¿no? Como el Cabernet Sauvignon, este gran misterio de que era el Cabernet Sauvignon, tampoco nació, te lo saben, son expertos, el Cabernet Sauvignon no existe, o sea, no nace como vid, es producto de una cruza también. Entonces, sí, es de veras muy complejo, y aparte sí hay microclimas bastante diferentes. En donde es el microclima más, digamos, de los más, digamos, importantes e interesantes de Italia es lo de Toscana. Y referente a las denominaciones que tú mencionaste, hay una que es cru ya en Italia, que es el Chianti Gran Selezione. El Chianti Gran Selezione es actualmente el cru más, la denominación más importante de Italia. Yo tuve el gusto de probarlo. Para mí es mejor que el Brunello de Montalcino. Es un vino excepcional. Tiene un defectote grandísimo, el precio. O sea, no anda abajo de los 30 euros. En 30 euros, hablando también de cosas, digamos, tal vez no muy nobles, pero interesantes, hablando de dinero, el vino paga el 26% de IEPS y el 16% de IVA. Entonces sí, los vinos desafortunadamente llegan muy caro acá en México. También los gastos operativos son muy altos. Hay que decir, yo brinco de un tema a otro, pero el vino es producto de los pobres. O sea, en Italia, en la Edad Media, el vino era considerado alimento, no era considerado un placer. Entonces, realmente es un producto que no es muy caro. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad sí es un producto del pueblo. En Italia todo el mundo toma vino. Yo cuando era niño me pintaban el agua con el vino tinto, o sea, casi en la mamila prácticamente, ¿no? Te lo ponen el vino. Entonces sí, la tipología en Italia es monstruosa. Por ejemplo, en el mismo Véneto, yo vengo del Véneto, ¿no? Allá mismo, y tengo la mamá friulana, y las dos regiones son muy nobles para vino. En el Friuli, por ejemplo, hay un vino para postre, que también se lo menciono porque es interesantísimo, que es el Picolit. No sé si lo conozcan. El Picolit también se hace con uva muy chiquita, es carísima su producción, es un vino para postre. Y también esto es algo muy especial. Desafortunadamente, muchos vinos no salen de Italia por algunas razones, y porque hay pequeñas producciones, por ejemplo, ¿no? El Picolit, por ejemplo, es un vino para postre muy, muy interesante. Pero la variedad es grandísima. Les podría hablar horas de esto. ¿Qué te parece si nos platicas un poco de una de las regiones más conocidas, que es la Toscana? Y justamente pues, no sé, controversia entre Chianti, ahora Chianti clásico, y ahora Chianti gran, ¿cómo lo mencionaste? Gran Selezione. Gran Selezione. Gran Selezione, sí. Entonces ahora ya hay 3 Chiantis, digamos. No, son muchos más. De Chianti Colli Senesi, no. Denominaciones hay muchísimas. Okay. Hay muchísimas denominaciones. Lo que pasa es que
Mira, acá hay mecánicas que no son muy ligadas a factores románticos del vino. Hay mecánicas ligadas al dinero. O sea, los gringos han promocionado Toscana, no para nada, no por nada. Lo que pasa es que Toscana fue la región en Italia que fue la primera región que empezó a reglamentar, a barricar, a crear reglas para la producción del vino. Hablamos de principios del 1900, ¿ok? Sí. Ahora, ¿cuándo empieza la historia del vino en Toscana? Y es importante decirlo porque las personas que empiezan a vinificar en Toscana es un gran pueblo. Es un pueblo que, digamos, eran grandes navegadores, eran orfebres magníficos, eran grandes técnicos y eran muy inteligentes. Hablamos de hace 2.800 años. Es la historia del vino en Toscana. Ya hablamos de los etruscos, que los etruscos fueron los maestros y lo que se les dieron masticada de alguna forma, perdón el término, a los romanos, ciertas tecnología, hasta militares. Entonces, la historia del vino en Toscana realmente es muy antigua. Una cosa importante que yo quiero también decirle, que no puedo no tocar este tema, es que cuando tú tomas un vino italiano, por ejemplo, un vino siciliano, como la señorita que lo mencionó hace rato, cuando tú tomas un vino siciliano en Sicilia, tu percepción es que lo que tú estás tomando la cultura del lugar, porque prácticamente los sicilianos son muy extrovertidos, muy gritones. Entonces, hasta lo que huele Sicilia, huele el vino. Entonces, adentro de una botella de vino, al vino no hay que tenerle miedo, pero sí mucho respeto, porque es una parte integral de la cultura del lugar. Claro. Sí, el Nero d'Avola sabe a Sicilia. Paréntesis, el Nero d'Avola, sí hay Nero d'Avola muy alto nivel, porque lo que pasa es que los Nero d'Avola de la zona de Noto, o sea, hasta el este de Sicilia, es un Nero d'Avola de muy alto nivel. Hay 25 subtipos de Nero d'Avola, ¿ok? Entonces no es tan sencillo hablar de Nero d'Avola, es un tema, necesitaríamos 4 programas, creo, nada más para hablar de esto. Pero estaba yo diciendo que sí, digamos, en la cuestión de Toscana, regresando a Toscana, sí hay luego peleas con la cuestión de las denominaciones, por cuestiones muchas veces puramente económicas, que quieren que sea más reconocido el vino, quieren ampliar las zonas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción de los toscanos con las parcelas que me declasan, me descalifican y me dicen, mira, hasta acá es Chianti clásico, de acá a acá eres nadie? Esto fue muy, muy rudo. De allá nacen los super toscanos. ¿Por qué? La ampeleología es el estudio de los terrenos. Italia es el único país del mundo, creo, que junto la Secretaría de Agricultura, junto con el ejército italiano, hicieron el estudio ampeleológico de toda Italia. Okay. Entonces, la ampeleología es el estudio de los terrenos, o sea, cuánta grava tienen, la mineralidad, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con... de acá a Chianti clásico, tú eres nadie. Nacen los super toscanos. O sea, la gente se revela y dice, a ver, tú allá me lo pagas, la uva me la pagas a tanto al kilo, y acá me la pagas menos de la mitad. Entonces, pensaron grandes cultivadores a decir, ok, yo hago viñedos de una cierta forma, con la exposición al sol, obviamente producción de uva mucho más reducida, que en lugar de producir, por ejemplo, 5 toneladas por hectárea, producir 4, por ejemplo, o 3 toneladas por hectárea. Y así nacieron los super toscanos en rebeldía a todos estos mecanismos de reconocimiento de los terrenos. Esto se da mucho en Toscana. La base de los super toscanos generalmente es el Sangiovese,
intervienen estas famosas uvas, digamos, internacionales. La Merlot nunca falta, porque también la Merlot tiene un mecanismo químico de maduración, ya sabemos, ¿no? Ya sabe mejor que yo. Entonces, digamos, nacen los super toscanos. Entonces, sí es una guerra con esto de las denominaciones que nunca va a acabar. Pues creo que, amigos, hemos fracasado, porque en lugar de que les hagamos más fácil la vida del mundo italiano, creo que ya nosotros también ya nos enredamos. Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si mejor nos vamos a la cata del vino de la semana? Porque está increíble y además viene de 3 regiones distintas, lo cual pues no es tan común en ahora, precisamente con esto que nos menciona Mauro. Y bueno, pues platicaremos del portafolio que tiene Gastón ahí de vinos italianos también. Así que pues vámonos a un corte y regresamos con el vino de la semana. Llena tu copa y déjala respirar. Ahora regresamos con más de Cava Digital. Facebook, /Promo Estéreo. Instagram, @Promo Estéreo. Twitter, @Promo Estéreo. YouTube, Promo Estéreo. Toma tu copa y saborea un sorbo. Ya estamos de regreso y continuamos. El vino de la semana. Le damos la palabra al vino. Descubre lo que nos tiene que decir. Amigos, ya estamos listos para catar el vino de la semana, que es Tutto Bene. Y Gastón, ahí tienes también su botella. A ver, Gastón, por favor, muéstranos la botella de Tutto Bene. Que es una creación, o sea, aquí tenemos el vino y tenemos a su creador, Mauro, que nos va a presentar Tutto Bene y nos va a decir cosas súper interesantes. Mauro, por favor, preséntanos a Tutto Bene, porque lo único que sí entiendo es que es un vino italiano hecho para México. Y que si te lo tomas, todo va a estar bien. Claro, todo va a estar bien. Buena idea. Bueno, este vino, digamos, junto a otros vinos que también creamos nosotros como empresa, de hecho somos los únicos en México que lo estamos haciendo. Obviamente esto es porque yo vengo del mundo del vino, tengo conocidos en el mundo del vino, conozco enólogos, conozco los mecanismos completos desde digamos, la vendimia en adelante. Entonces se quiso crear también este vino. Tutto bene significa todo bien, prácticamente, ¿no? Y es como yo ideé desde cero, digamos, este vino. Quise también crear un vino que fuera como que positivista, ¿no? Que de alguna forma tuviera un mensaje positivo, un mensaje alegre. Por esto en rojo también el nombre. Todo es muy calculado, todo tiene un porqué de ser, desde el estilo de la etiqueta hasta el color del nombre, etcétera. El vino es la idea de, jugar con 3 regiones que tienen, microclimas muy diferentes, y es la Barbera, el Montepulciano d'Abruzzo y el Nero d'Avola. Los 3 vinos tienen una historia increíble, interesantísima. No puedo adentrarme tanto en la historia del vino porque si no sería un poco largo. Me gustaría pero sí mencionar la Barbera. La Barbera aparte en el vino tiene cierta presencia, la Barbera, que generalmente es una uva autóctona obviamente del Piemonte, que tiene una gran historia. Hace como 20 o 30 años, una uva que no se consideraba mucho, ahora sí ya se hacen grandes barberas. Y la Barbera es una uva, que representa perfectamente lo que es Piemonte. Y también en una plática anterior hablábamos también de la gente. Los piemonteses son como el Barbera, son cerrados,
trabajadores, efectivos, fuertes, decididos, y así es la Barbera. Entonces, como que expresa, digamos, la cuestión también antropológica del lugar. Siempre me interesa mucho también esta parte de los vinos, su expresividad, lo que expresan y lo que es la región y su gente. Entonces se juntan estos tres vinos, son en cantidades exactas. Esto se hizo arriesgando un poquito porque generalmente cuando se hacen mezclas se hacen pruebas. Sí, el 50%, 40%, 30%, etcétera. Quise ser como que digamos justo o democrático y a la vez atrevido. Entonces le dejé a la suerte, de alguna forma dejé un poco a la suerte el resultado final también de este vino, decidiendo poner una tercera parte de cada uno, también por cuestiones de justicia, por darle el lugar proporcional que tienen estos vinos, su historia, su gente en esta botella. Fue bastante atrevido porque el enólogo al principio me dijo que Barbera no, que Barbera 15-20%, y yo le quise dejar el 33% de Barbera. Obviamente fue también escoger el tipo de Barbera, el tipo de Montepulciano y el tipo de Nero d'Avola. Allá pudimos trabajar un poco en esto. El Barbera que se puso era un Barbera bastante ligero, digamos, no era un Barbera importante, porque si no es un poco, es un vino un poco travieso cuando mezclas. ¿Una otra pregunta? Pues yo diría, ¿qué les parece si lo catamos, mi querida Joana? Sí, pues feliz, porque yo estoy así como, realmente es un vino muy aromático, o sea, no lo he movido, no he hecho nada y está oliendo. Su color es precioso, es un color que es común encontrar en vinos italianos, un color transparente, un color rojo ricota, un color bien bonito, como una gemita brillante, no hay sedimentos, muy bonita filtración, capa 100% media, son 13 de alcohol, entonces estamos literal en la media en ese tema. En primera nariz es definitivamente abierto, pero también es robusto, también tiene una personalidad notoria o auténtica, no es algo tan común a lo que estamos acostumbrados a oler, se siente una cepa a ver, lo vamos a oxigenar porque ya estoy yéndome a la parte 2. Estas es las únicas copas que me quedan ya en Ixtapa, pero creo que ya, siguiente programa, ya estaré en la Ciudad de México. Se siente fresa, literalmente fresa de Irapuato, fresa compostada, fresa muy dulce. También se siente una nota como de pasitas, como de uva pasa, de arándanos, muchas nueces, quizás yo siento como todas estas sensaciones dulzonas, canelita, almendras, pistaches. Ese tanino de la cáscara que tienen ciertos productos como la nuez, como la almendra, se puede detectar desde nariz, nadie me cree, pero de verdad, chicos, o sea, lleven un vino a nariz y detecten cómo huele a la cáscara, ¿no? Mucho almendra, qué rico. Y vamos a probarlo. Es un trago pleno, es un vino muy fácil de que te guste, es un vino muy directo, muy frontal, su acidez es lineal, o sea, su acidez es la que domina, es un vino que creo que puede ser perfecto para abrir apetito o para comer carnes blancas, incluso un pollito, codorniz. Los mexicanos, a mí también luego la gente me dice que un alimento que te guste mucho mexicano, y creo que nunca mencionamos el famoso pollo rostizado, así de rosticería. Yo soy fan, en Europa es un plato que tiene como más presencia, te lo ponen, en México es como, vamos por un pollo rostizado, que es un manjar. Y creo que puede ir delicioso con un pollo rostizado y papas. La piel toda crunchy, toda quemadita del carbón. También se me antoja con quesos medios y pan, si se quieren ver un poquito más europeos.
pero también se los pueden comer con unos tacos dorados de pollo, o sea, en la noche, o con una sincronizada de jamón y queso. O sea, creo que es un vino muy fácil, muy versátil, e incluso, o sea, viendo una película de Netflix o tu serie que te gusta, o sea, creo que es un vino que te permite no necesariamente a fuerzas comer. O sea, Claro. creo que te permite tu acidez, tu jugosidad, estar así tranquilo platicando. Se siente mucho Italia, o sea, sí se siente que es italiano. Fíjate que a mí, yo también encontré notas de cereza, pero sobre todo también de mentolados, que a mí me sorprende mucho esta parte de la región del Mediterráneo, encontrar estos mentolados. Yo no sé si es característico o no, pero en estas 3 regiones que hemos visitado en los últimos programas, estos mentolados aparecen y yo no sé si son típicos de esta parte del Mediterráneo. Mauro, ¿qué opinas? Sí, correcto. Añado otra cuestión importante. Sí, en este tipo de producto, obviamente el esfuerzo es hacia hacer un vino que guste en el mercado. Hay un pequeño truco que aplicamos en este vino, no es un truco, es un detalle. Le dejamos una cierta frutalidad. Obviamente es un vino que está producido con tecnología muy alta, o sea, con maquinaria de un cierto nivel. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo podemos moldear. Yo le pedí de favor al enólogo, según yo lo logró, en dejarle un cierto tipo de acidez un poco elevada. ¿Por qué? Porque la acidez, de alguna forma, como que tiene una especie de maridaje especial con el picante. Entonces, es un vino también que tiene cierto maridaje natural con el picante, porque acá en México se come mucho picante, hablamos de hace rato de tacos y todo esto, y esto es muy difícil, porque el picante mata mucho los vinos. Este vino, digamos, es bastante bravo con el picante. Esto es una cuestión mecánica bastante interesante, que fue, obviamente, una cosa que buscamos y elegimos y planeamos, ¿no? Esto también es un punto importante. Fíjense, amigos, que en realidad la calidad del vino a mí se me hace extraordinaria, pero más les va a gustar el precio al que lo comercializa Gastón. Gastón, por favor, dinos el precio tan padre que tiene este vino. Bueno, antes que nada, quiero compartirles de que todos los amigos que lo han probado, mucho aficionado y también mucho profesional como ustedes, inmersos en el mundo del vino, en particular con Tutto Bene, se han sorprendido por la relación precio-calidad. Ahorita, Joana, Ignacio, por favor no me vayan a dejar mentir, y si sí, lo dicen al aire, de la Copa 1 a la Copa 2, a la Copa 3 y a la 4, depende qué tan pesada tengan la mano, cuántas copas alcance la botella, pero van a ver que este vino, independientemente que es un vino joven, evoluciona de una manera realmente fenomenal. La Copa 1 te sabe diferente a la 2, a la 3 y a la 4. Y solito el vino, así como lo estamos degustando, evoluciona de una manera increíble. Y si tenemos el acierto de poder maridar con pasta, con inclusive una carne blanca a base de tomate o el pollo, va a ser un matrimonio pues corto, pero bueno, porque va a durar una botella nada más, pero va a saber muy, muy bien. Y en el tema de la parte comercial, el precio creemos que es algo pues muy justo, desde el punto de vista de que es un excelente vino, lo llevamos a la puerta de tu casa, estamos buscando llevar 3 botellas por 500 pesos, se puede integrar junto con otros vinos de nosotros que tiene Mauro, que directamente Mauro Cope, y poder integrar y hacer un paquete diferente.
pero inclusive se pueden llevar 3 botellas de Tutto Bene por 500 pesos hasta la puerta de su casa. Creemos que lo vale. Hoy todavía, ciertamente, mucha gente todavía no está saliendo de casa, no está haciendo una vida normal de ir a un súper, ir a una vinatería, y entonces pues les ayudamos con todo ese tema. Y el punto más importante, que tenemos recompra. Ese es un factor clave donde Mauro y tu servidor nos hemos dado cuenta que el vino tiene una perfecta aceptación. Sí, me encantó. Felicidades. Todo estuvo bien, me lo tomé y todo estuvo bien. Tutto bene. Pues Tutto Bene. Tutto a posto. Oye, Gastón, ¿qué otros vinos tienes en esta misma promoción? Porque seguro que tienes otros vinos por ahí que están igual con la promoción de 3 botellas por 500. Así es, fíjate, como Mauro comentó en un principio, tenemos uno que está teniendo una aceptación relevante. Yo creo que el 90% me lo están comprando las mujeres y se llama Amore Mio. Son uvas tintas aromáticas con zumo de fresa, se toma frío, recomendamos una copa flauta. Les voy a enseñar la botella. Y este vino es muy semejante a otro que tenemos, exactamente igual. Sin embargo, Amore Mio tiene 7.5 grados de alcohol. Okay. Y les voy a enseñar al primo hermano, a ver si lo podemos ver por aquí de fondo. Se llama Dolce Cuore. Una etiqueta pues muy italiana, muy característica. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Otro espumoso. Y este contiene 10 grados de alcohol. Ok. Estos están teniendo un desplazamiento importantísimo. Otro vino que se suma a este tipo de promoción que tenemos de 3 botellas por 500 es Morando. La etiqueta es Morando, la uva es Moscato, es un vino blanco dulce. Este vino, fíjate que hoy día aquí en México están los chiles en nogada. Hay mucha gente que se está atreviendo a maridar este vino Morando, Moscato, con chiles en nogada y está teniendo muy buen recibimiento, muy buen impacto. Por último, tenemos otro vino. Es uno de los que más se vende en México, que es Lambrusco. Este es Corte Severino. Este trae corcho. Les voy a enseñar un corcho que tengo por aquí. Este no viene con taparrosca. Me quitaron la cubita, pero aquí está. Este es el corcho que tiene nuestro Lambrusco. Y fuera de estos vinos, junto con Tutto Bene, ustedes pueden seleccionar 3 botellas por 500 pesos hasta la puerta de su casa. Maravilloso, maravilloso. La verdad es que están a un gran precio. Yo creo que esta es una gran alternativa para tener varias botellas en sus casas y que sea de un consumo diario. Acuérdense, amigos, que hay que tratar de consumir al menos una copa de vino al día, y yo creo que esta es una gran alternativa, ¿no? 3 botellas por 500 pesos están menos de 200 pesos por botella. Se me hace sensacional. Pues, amigos, no me queda más que agradecer la presencia de Gastón Juárez, de Mauro Cope, y un gran vino, Tutto Bene, creación de Mauro Cope, especial para México, para el consumo mexicano. Han de saber que este vino no se consigue en ningún otro lado del mundo, aunque es un vino italiano. Es más, ni en Italia se encuentra, Mauro. No. Ni en Italia. No. O sea que es exclusivo para nosotros mexicanos, con una acidez marcada, para tratar de encontrar un maridaje adecuado con los platillos especiados, sobre todo con chile, con picante, para que podamos disfrutarlos. Y bueno, pues la verdad es que se me hace sensacional. Mil gracias, Gastón y Mauro. Muchas gracias a ustedes, Ignacio, Joana, salud. ¡Salud!
Pues salud, amigos. Nos escuchamos los viernes, nos vemos el domingo a las 8 de la noche en ambos y pues hasta la próxima. Chao. ¿Qué tal, amigos? Pues espero que les haya gustado. A mí se me hizo un maravilloso viaje hacia el mundo de Italia, que por supuesto es sumamente complejo, pero que yo creo que vale muchísimo la pena. Hay que tomarlo como algo introductorio. Más adelante seguramente vamos a llamar nuevamente a Gastón y a Mauro para que sigamos platicando sobre las distintas regiones de Italia y pues bueno, que todos sigamos aprendiendo, ¿no? Mil gracias por vernos, espero que les haya gustado y bueno, pues hasta la próxima, que estén muy bien, chao.